Bienvenidos a Migrando con Valor, un espacio creado para acompañarte en cada paso de tu camino migratorio. Aquí encontrarás historias reales, aprendizajes transformadores y herramientas prácticas que te ayudarán a reconectar con tu esencia. Hola, hoy en Migrando con Valor vamos a hablar sobre nuestras posibilidades legales en los Estados Unidos. Para ello tenemos de invitada a Ivette Noré, asesora legal, que ha acompañado a cientos de migrantes en procesos como cambios de estatus, ajustes migratorios, preparación de documentos y conocer qué visas y cambios legales existen según cada caso. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal porque cada semana compartimos historias y herramientas que pueden acompañarte en este viaje. Ahora sí, comencemos. Ivette, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a Migrando con Valor. Gracias, Mónica, no a ti, de verdad. Gracias por haber aceptado mi mensaje en Instagram. Creo que es la mejor manera de hacer comunidad. Gracias por este tiempo, que sé que ya está tarde, pero de verdad aprecio mucho tu tiempo. No, es con todo gusto. Además, sé que esta información va a ser valiosa para todos nosotros. Pero antes de empezar y entrar en temas de preguntas legales, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu historia, cómo empezó este viaje tuyo acá en los Estados Unidos y en convertirte en asesora legal. Bueno, pues yo emigré ya hace 8 años. Emigré como au pair. Mi plan no era vivir en los Estados Unidos, mi Como plan era todo. venir, sí, como todos. Mi plan era venir a estudiar inglés porque trabajaba en ese momento en una multinacional en Colombia y una de las cosas importantes era hablar inglés. No me lo exigieron porque teníamos todo el tiempo una persona que traducía, teníamos una persona que nos ayudaba con toda la parte de inglés, nos daban clases, pero algo que pasó con un contrato con un empresario de Florida hizo un clic en mí. Y yo dije, no, yo debo aprender inglés, yo lo debo hacer. Entonces, lo más rápido en ese momento para mí, porque soy impulsiva en algunas cosas y es como que no, se me metió esta idea, yo ya lo quiero hacer y voy a hacerlo como sea. Fue aplicar a una visa como au pair. Por medio de una amiga conocí un programa y bueno, vine a los Estados Unidos como au pair. Tuve 3 familias. De verdad, aprendí muchísimo, sobre todo la humildad. No fueron experiencias grandes, pues tuve 3, pero las 3 fueron negativas porque me dejaron muchísimas, como heridas. Bueno, Ah, pero gracias a eso aprendí, gracias a eso estoy acá y dije, no, esto no le puede pasar a todo el mundo. Yo quiero que si eso, que nadie vuelva a repetir la historia que yo repetí, que yo tuve que pasar, perdón. Entonces, luego, bueno, pues de au pair me regresé a Colombia, apliqué por una visa de estudiante. Ahí sí me concentré 100% en estudiar inglés. Y estudiando inglés ya el sistema de los Estados Unidos te atrapa, ya te gusta viajar, ya no te quieres regresar a Colombia. Entonces dije, bueno, pues qué mejor que yo aprenda un inglés técnico en mi carrera y pues empecé a estudiar para legal, pues para los que no conocen es un asistente legal ujú. dentro de los Estados Unidos. Y bueno, estando ahí, ya se terminó, las personas o los estudiantes internacionales tenemos la oportunidad de hacer un CPT, un OPT, que no sé si tú sepas, pero bueno, es la oportunidad de trabajar por un año legalmente en el país. Entonces yo apliqué a ese CPT, a ese OPT, perdón, y bueno, empecé ahí mi vida. Como mi vida haciendo un internship con una oficina de abogados. Luego yo dije que tenía que mejorar más mi inglés, de verdad. Y empecé a investigar y apliqué a comunidades católicas en Nueva York para ser traductora de la Corte de Asilo. Ok. Esa fue como la primera interacción que yo tuve, fue esa. Y bueno, ya después terminé para legal y entonces ya dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y yo dije, bueno, apliquemos a una maestría, apliqué a una maestría también, estudié en Brooklyn Law School, es una maestría general, pero yo siempre quise orientar todo mi conocimiento y mi experiencia al área de inmigración.
Luego después de eso me casé y bueno, ya trabajé por 5 años en una oficina de abogados acá. Y ya tomé la decisión que yo tengo la experiencia y el conocimiento de poder ayudar a mi comunidad y empecé a ejercer, por ahora como paralegal. Perfecto, no, o sea, qué camino tan gratificante. Ha Eh, sido con esfuerzo, dedicación, disciplina, lágrimas, obviamente. sí, te entiendo. Em, Te digo que cuando te digo que humildad es porque es algo que yo no tenía. Ok, te entiendo. Te entiendo completamente y sé que, pues no en todos los casos, pero en la mayoría de casos, iniciar acá no es sencillo, ¿sí? Ujú. No es fácil. Digamos que algunas personas pues sí encuentran un trabajo pues que no ha sido, que no es fácil de llevar. En mi caso, gracias a Dios, sí he tenido oportunidades con personas maravillosas, sí, nunca me he sentido como maltratada o algo así, pero conozco casos muy cercanos que no, que es totalmente diferente. Y de todo, de pronto, de todo lo que yo he escuchado, y realmente lo más importante es como ese enfoque y esa meta de que esto que estoy realizando por el momento es temporal, pero me va a llevar a esto que anhelo y quiero y que sí se puede, ¿sí? Con esfuerzo Mira, y con dedicación, pero sí se puede. no lo pudiste haber dicho mejor. De verdad que yo tuve que hacer varias cosas. Aprendí a hacer uñas, fui tutora, fui nani, eh, y estuve trabajando con un catering. Imagínate, yo era la que manejaba la van porque yo era la que tenía licencia de conducción. Y me decía eso, ¿sabes? No, esto no va a ser para siempre, es lo que me va a llevar a lo que yo quiero ser. Y agradezco cada cosa que hice, cada casa que limpié, cada persona que conocí arreglándole las uñas, porque me ayudó a entender lo que hoy yo estoy ejerciendo, a ser paciente y aprender a escuchar las personas. Sí, efectivamente. Entonces, hay oportunidades, Sí. pero hay algo que no podemos perder como inmigrantes, y es que el sistema nos atrapa a trabajar y trabajar y trabajar, y a veces se nos olvida la esencia, se nos olvida lo que somos y eso es lo que no podemos permitir. Sí, y digamos que Nueva York tiene esa particularidad, que es una ciudad muy rápida, a diferencia Ujú, de otros estados que yo siento que es un poquito más suave, ¿sí? Acá definitivamente creo que el sistema como que te impulsa y te muestra que tienes que hacer más siempre. Y no es así, ¿sí? No es así. mm, Creo que hay que cambiar ese chip de que debo de trabajar un montón de horas para ganar más. No, simplemente es como empezar a darle valor a lo que tú eres y a la experiencia que has ido adquiriendo en este país para decir mi hora vale ahora mucho más y que tú ujú, tienes la esencia y el valor para decir este es mi valor ujú, y el que lo quiera pagar perfecto y el que no, pues está bien, ¿sí? tal cual. Pero sí, sí, sí creo eso de que esta ciudad como que te impulsa o más bien te genera unos paradigmas de que esto es lo único que hay y no, y hay muchas oportunidades. Y quiero que hablemos un poquito de eso, o sea, ¿qué es lo primero que toda persona migrante debería saber sobre su estatus legal acá en Estados Unidos? Bueno, pues cuando una persona emigra o cuando una persona entra al país, Ujú, hay cosas que a veces las personas olvidan, ujú, como por ejemplo, tuve un caso, perdón, bueno, varios, pero especial uno, donde la persona entró y le pusieron una estampa en la visa que decía que se podía quedar máximo 2 meses. Pues esta persona, Pepito Pérez, le vamos a poner porque es un hombre, él dijo, no, si yo tengo la visa por 10 años, pues 2 años después me llamó a preguntarme, en ese momento yo trabajaba para la oficina, que ahora quería cambiarse a una visa de inversionista, que cómo hacía. ujú. Entonces a la persona se le olvida revisar su estatus. Es importante que si tú entras con una visa turista, revises el sello que te pusieron. Sí, Que si tú, por ejemplo, tienes una green card condicional,
Bueno, pues y la adquiriste obviamente por un matrimonio, pues estoy haciendo todos los documentos con mi esposo que debo hacer para demostrar que yo sigo en una relación de buena fe, Ujú. que tengo que remover las condiciones a los 2 años. Estoy pendiente de cuándo se me va a vencer la visa. Ese tipo de cosas es algo que no es la culpa del cliente y no es que a veces las personas sean descuidadas, pero el día a día, el ajetreo del día a día, en una ciudad tan rápida como Nueva York, como tú lo dices, pues a ti se te olvidan muchas cosas. Y si le sumas a los que tienen familia, a los hijos, todo eso. Sí, 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 totalmente. O sea, creo que hay como situaciones específicas en cual las personas pues tienen que estar muy pendientes si realmente quieren tener como esta legalidad en el país. Hablemos un poquito de cuáles serían estos estatus o que le permiten a los migrantes de estar de alguna manera acá legal en el país. Pues mira, dependiendo, porque si tú entras con una visa de turista, ¿verdad? Ujú. Algo que tú no puedes hacer es que entraste y mañana ya te quieres pasar a otro estatus. Ok. Así sea de que tú hayas conocido el amor en el avión, es un ciudadano y él te propuso matrimonio y te dice, Mónica, no te vas, yo quiero que te quedes, te cases conmigo. No, hay que respetar un tiempo que tiene y son 90 días. Ah, Porque perfecto. entonces lo que tú estás haciendo es diciéndole al oficial que tú no entraste con una intención de solamente venir de turista, Está. sino que tú entraste con otra intención. Ok. Entonces, esa sería yo creo que la más grande. Eh, Otra cosa es, por ejemplo, si la persona viene con un asilo, ¿verdad? Ujú. Pero durante el proceso de asilo también tiene un esposo o una esposa ciudadana, lo puede cambiar, no tiene que esperar un tiempo, no tiene que esperar a que le aprueben el asilo o no, la persona lo puede cambiar. Lo que sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, ay, mira, es que me llegaron mis colaboradores de la oficina y aquí te los voy a presentar. Sí, yo tengo 2 colaboradores. eh, Él Hola, es tinto, sí, él es tinto, hola, le Pinto. podemos decir que él es el abogado más chiquito. Él es el que me ayuda. Y bueno, ahorita les muestro a Arequipe. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una visa de estudiante es que si tú eres un estudiante y tú no sigues las reglas como estudiante, puedes perder el estatus. ¿Y Ok. qué son seguir las reglas como estudiante? Que tú no puedes trabajar, a menos de que el college te es permitido, a menos de que te den un permiso de trabajo para hacer un externship, que es una pasantía, para hacer un OPT, que es por un año, o un CPT, que también depende de las carreras. Entonces, yo creo que esas serían las... O sea, entonces empecemos. Si yo llego como turista y quiero ya decir, ok, me quiero quedar acá, una de las opciones es aplicar y como la más viable es aplicar a una visa de estudiante, ¿sí? Ujú, ujú, Cuando aplicas a esta visa de estudiante, pues te acoges claramente a las normativas que esto requiere ujú. y después hacer como una solicitud para que la persona pueda trabajar, ¿sí? Sí. Sí, hay carreras, por ejemplo, y a mí me gusta aclarar eso, que si tú estudias inglés, solamente inglés, bueno, tú no puedes aplicar a un permiso de trabajo, pero si tú haces un college, como me pasó a mí, estudiar para legal, bueno, después de eso sí tienes la oportunidad de hacer tu pasantía y después de trabajar un año, porque es que le permitan al estudiante de practicar lo que él está estudiando. Ok, te entiendo. Y después digamos que ya quiere como de alguna manera empezar a legalizarse en este Ujú. país, después de esa visa de estudiante, ¿qué opción tiene diferente? Los estudiantes tienen varias opciones, dependiendo. Por ejemplo, si son estudiantes del área de las artes, hay una visa O que podrían aplicar a esa visa. Hay una visa de interés nacional también. Yo tengo una amiga, también es colombiana, ella es una ingeniera, es supremamente inteligente
estudió conmigo, también me contactó por Instagram. Ella ha hecho mucho research, muchísima investigación en el área de ingeniería de alimentos. La ingeniería es una área que el país siempre necesita ingenieros, Ok. igual que la medicina. Entonces, el camino viable es buscar en qué soy bueno y a qué puedo aplicar. También tengo otra amiga que ella es abogada y hizo aplicó ahora de estudiante y aplicó una visa de inversionista. Sí se pueden hacer los cambios, pero hay que saber cómo hacerlos y cuándo hacerlos, ¿Esa visa de inversionista cómo funciona? dependiendo. Ok. Porque hay una visa E1 y una E2, que son una visa de tratado. Hay otra visa que requiere de un capital, por ejemplo, muy grande, que son como $500.000. Si tú aplicas como colombiano una visa E1 o una E2, eh, no me acuerdo exactamente, pero creo que es la E2 y lo mínimo que requiere, el capital mínimo sería $80.000. Ok, ya. También, Moni, por ejemplo, si aplicas a una EB3, la EB3, necesitas un sponsor y hay Ok, ya sé. compañías que necesitan personas que hagan trabajos de construcción, trabajos de hotelería y hay compañías que patrocinan. Entendí, entendí. Es un proceso largo, Mónica. Se puede tardar 2 o 3 años porque la empresa tiene que aplicar al departamento de labores y decir, necesito, por ejemplo, una persona que corte el césped y acá en esta área no hay nadie que lo haga. Entonces dura un tiempo donde ponen la publicación, nadie aplica y ahí sí se puede aplicar. Es un proceso largo, pero sí, sí existe, es viable. Y yo que viví a las afueras de Nueva York hace ya un tiempo, Em, te digo que allá hay una compañía del té, por ejemplo, y una compañía de leche, donde a veces no encuentran personas para trabajar. Ok. Lo que pasa es que a veces las personas no se informan y no leen y no buscan. Y este país, si tú no escudriñas, pues entonces es mucho más difícil alcanzar una Sí, meta profesionalmente. entiendo porque creo que esa etapa inicial, cuando las personas llegan al país, llegan desorientadas, ¿sí? Llegamos. Yo fui una de Sí, sí, tal cual. totalmente. Y a veces lo que hablábamos, el día a día del corre-corre, de que solamente nos enfocamos en el trabajo, creemos que no hay más opciones, ¿sí? No hay más opciones como de regularizarnos, ¿sí? Que Ujú, simplemente es como de estar acá así y ya. Pero es por lo mismo, siento que no es por el desconocimiento, porque también de pronto, o sea, todos migramos desde situaciones diferentes y también ujú, sé que tenemos habilidades diferentes. De pronto hay personas que no saben cómo usar eh, herramientas digitales, entonces les cuesta más cómo acceder a la información ujú. o ir a un lugar y decir a qué lugar voy para tener información, o pueden llegar a lugares donde le dan una información errada. Sí, también, también. Yo creo que ahí es zapatero a sus zapatos. Em, Mm. Hay algo en lo que yo he visto trabajando en casos y es que a veces nosotros los latinos queremos escoger el profesional que sea más económico, Sí, pero el que me recomendó una amiga que me hizo esto, pero es que las personas no han entendido que todos los casos de inmigración no son los mismos. Uno. sí, Y zapatero a sus zapatos. Si una persona hace impuestos, ¿verdad? Y es contadora, que son unos duros, yo no sé hasta qué punto esa persona tenga, menos que sea abogada, menos que tenga de verdad un conocimiento en derecho, sepa sobre inmigración, cómo leer la ley, porque no, inmigración específicamente, no es solamente llenar los cuadritos de los formularios, es sí, saber qué cuadrito te puede ocasionar un problema. sí, Por ejemplo, em, en este momento estoy haciendo una investigación porque a uno de mis clientes le pusieron que se había casado. El señor jamás se ha casado y en este momento, y creemos que enviaron un documento equivocado. En este momento, mi cliente sí tiene una esposa ciudadana, pero no se puede casar con ella.
Tiene Mm, una pareja ciudadana, no se puede casar con ella porque puede ser bigamia. sí, claro. Otro error que cometemos, que pensamos que porque nos casamos en Colombia, eso no va a contar acá en Estados Unidos. No, si usted está casado en Colombia, está casado en la China, en Argentina, en todo el mundo. Y sí, también yo siento que en el momento como de esto de iniciar y en desesperación como de alguna manera em, arreglar el estatus, pues la persona también, digamos que escuchó a fulanito de tal y se quedó con esa persona y no miró más opciones o no buscó más opciones de que hay más, o sea, otra empresa, otro asesor legal, de que nos encamine y como que mirar varias opciones y escoger, oye, pero esta persona me dio una opción diferente, ¿sí? Ujú, ujú. Nos vamos a como a lo primero y como para solucionar. Entendible, ¿sí? Entendible dependiendo como la situación en la cual se dé, pero precisamente estamos acá para eso, como para informar un poquito de cuáles son las diferentes opciones que tenemos, que el asilo no es la única opción, porque esa es la única que Ujú, sí, conocemos. sí, 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 tal cual. Cuando llegamos acá, es como la única opción que conocemos, pero hay más opciones. Cuando llegamos por visa, definitivamente hay muchas más opciones. Sí. Pero yo quiero preguntarte algo acá, por las personas que entran por la frontera, ¿la única opción es el asilo? No, pero espérate, me quiero regresar un poquito atrás, Espérame. cuando hablaste sobre la visa. Ok. Hay algo que me ha pasado que las personas no saben y no averiguan, y es que si tú entras al país con la visa de turista, ¿verdad? Ujú, Pasó algo, Mónica, las personas no estamos exentas de que nos pasen cosas. ujú, Tú puedes aplicar a una renovación de la estadía como con visa de turista. ujú. Claro, como cualquier cosa en inmigración, tienes que demostrar que tienes un good cause, ¿verdad? Que tienes una buena causa, que tienes un arraigo, por ejemplo, en este caso Colombia. Pero sí se puede hacer, yo lo he hecho. Es más, lo he hecho varias veces en casos que les ha faltado un día Aplicar una extensión de la a visa. una extensión de la visa. Ujú. Entonces, es algo que a veces las personas no saben y, y la pierden simplemente. Entonces, ya eso no tiene nada de sentido. Pero ahora, moviendo ahora sí a tu siguiente pregunta sobre el asilo. Bueno, una persona que entra por la frontera, la verdad es que hay varias como vías, pero también es caso por caso. Eh, Me acuerdo en este momento tuve una clienta, ella entró por la frontera, se casó con un ciudadano, pero las cosas no funcionaron, estaba viviendo un problema de violencia doméstica y hay una visa que se llama VAWA, ¿verdad? Entonces, ella aplicó a un parol, que es un permiso para salir del país. Ella salió del país y le pusieron, cuando ingresó, con su permiso y su aprobación de poder salir del país, cuando ingresó, entonces ella terminó su proceso de VAWA con muchísimas pruebas, pero demostramos que de verdad tenía un proceso, una eh, violencia, que había violencia doméstica en el hogar y ella pudo ajustar su estatus. Es más, creo que hace una semana o 2 semanas le llegó la green card. Ok. Esa sería una opción. Pero si tú entraste al país por la frontera Ujú. eh, y no has tenido un esposo, no tienes un esposo ciudadano residente, bueno, pues no hay ninguna otra opción. Ok. Te- Quiero hacerte una pregunta sobre el TPS, que en estos momentos ya no está vigente, creo, ¿sí? Las personas que estaban por TPS y que ya no están, o sea, ¿qué opciones tienen? Bueno, pues el TPS también ahora es algo particular, ¿no? Ujú, Porque todo el tiempo estamos teniendo cambios en la ley de inmigración. Eh, en mayo tuvimos un caso porque estaba a punto de vencerse el TPS y de una persona de Venezuela, pero este señor es un ingeniero y él empezó a hacer su visa, su investigación y aplicó una visa de interés nacional, porque él tenía los años de experiencia que se requerían, era algo que precisamente el mercado estaba buscando en ese momento.
So, hay que ver, es case by case, Sí. pero es case by case, no todo el mundo califica para ciertas cosas, no todo el mundo tiene los documentos que se necesitan, Ujú. no todo el mundo de Venezuela calificaría para un asilo, por ejemplo. Ok. Ok. Y pues ahora con lo reciente que salió, Venezuela está creo que dentro de los 19 países que tiene la prohibición, junto con Cuba. De obtener green card y Sí. residencia. Ujú. Y ve cuáles son esos errores más comunes que ves en la comunidad migrante al iniciar un proceso legal. Personas les gusta inventar cosas, decir cosas, y al momento de verdad probarlo en una corte, bueno, pues, Sí. y pues yo creo que el otro error común, que yo no voy con eso, es que lo que hablamos contigo ahorita, que todo el mundo aplica asilo. Ujú. Yo Sí, creo que Colombia, Venezuela, México, Ecuador, el asilo no es la vía para estar acá. sí, además que también, o sea, también siento que mm, es lo que más se ha promocionado, ¿sí? Entonces es lo que las personas tienen conocimiento rápido. O sea, si Ujú, yo puedo hacer esto y esto, porque es como lo que más se escuchan, lo que más se ve, pero desconocen que hay otras vías ujú, para adquirir el estatus, ¿sí? Y bueno, y eso es lo que tratamos aquí también en este espacio, de que ellas puedan enterarse en un poco más, sobre todo las personas que, bueno, uno, pues mirar si las personas que ya están en este país tienen alguna otra opción, ujú, o las personas que están a punto de emigrar y quieren conocer qué opciones hay, ¿sí? Y me gustaría que enumeráramos esas visas para las personas que de pronto están a punto de emigrar, ujú. una migración a Estados Unidos y que no tenían claro de pronto cuál es la diferencia o en cuál aplicar. Ok, pues alguien que quiera emigrar y que esté fuera del país, yo diría que hay que evaluar ciertas cosas. Primero, hay algo que sí hay que identificar, es en qué clima quiero vivir. No es Ujú, lo mismo vivir en Colorado, en vivir en Nueva York con el invierno, a vivir en Florida. ujú. No es lo mismo vivir en una ciudad como Nueva York que tiene transporte público a vivir en una ciudad, no sé, Florida, creo, por ejemplo, o California, Ujú, que tienes que sí o sí tener un carro. Entonces, eso sería lo primero que yo investigaría. Eh, qué visas? Bueno, Colombia tiene la E1 y la E2, ¿verdad? Que es una visa. Los colombianos somos súper emprendedores. ujú, Somos muy buenos haciendo dinero. Somos muy buenos vendiendo. Somos muy buenos en todo lo que nos propongamos, somos buenos. Nuestro español es excelente, es uno de las mejores de Latinoamérica, del español es uno de los mejores y el muchas éxito personas me es lo lo dicen. mejor. Ujú, Sí. Entonces, yo creo que para estas personas que quieren emigrar a los Estados Unidos, cosa número uno, el inglés. Si usted quiere llegar lejos, hable inglés. ujú, Yo sé, no tiene que hablarlo perfecto, pero al menos háblelo, lo básico, que usted con el día a día escuchándolo, ya usted lo va a aprender, lo va a coger y ya su vida va a ser más fácil. ujú. Entonces, si yo tengo un negocio en Colombia de café, pues, ¿será que yo no puedo traer ese negocio acá a los Estados Unidos? ¿Cómo lo puedo hacer? Y no empezar desde cero y olvidar todo lo que yo he hecho. Entonces, ¿en qué soy bueno yo y qué tengo que desaprender? Porque acá tenemos que desaprender de Ujú. todo Sí. para poder emigrar. Eh, Estados Unidos tiene visas desde la A hasta la Z. Hay visas para los artistas. Estaba trabajando con la hija de una conocida. Ella es una bailarina, es una chiquita, tiene 13 años, 14 años, y estamos trabajando en una visa para ella. Sí hay maneras de hacerlo. Las visas de tratado que ya te mencioné, las visas, por ejemplo, de ¿Cuál- intereses nacional, ¿Cuáles son las visas de tratado? O sea, como para... la E1 y la E2, por ejemplo, son las que yo manejo, Ajá. ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la... para qué? Bueno, la E2
las dos tienen que tener una permanencia en el tiempo, ¿verdad? Hay que demostrar que el negocio tiene una permanencia en el tiempo. En una hay que hacer una inversión mínima de $80,000, 70 y algo, digamos que $90,000. En la otra no hay que hacer una inversión, pero sí es un proceso un poquito diferente. Ok, ok. Es de rasgos generales, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Las visas de estudiantes. Tú no te imaginas la cantidad de scholarships, de becas, ¿verdad? Que este país también tiene. Y Nueva York tiene muchísimas. Tiene muchísimas. Es más, mira, hay algo que en este momento no me acuerdo de verdad, pero los Estados Unidos tiene un convenio con montones de países, y Colombia está incluido. Si tú eres un emprendedor de 21 años, por ejemplo, 22 años, en Colombia, y tú eres el mejor, y tú aplicas, haces un proceso, cuentas de qué se trata tu emprendimiento, Ujú. cómo tú beneficiarías a Colombia, el país, son los Estados Unidos, te trae, te enseña cómo mejorar para que tú regreses. Mira, hay algo importante que a veces las personas pasamos por alto. Ujú. Estados como el estado de Nueva York, si tú no aprendes inglés, Moni, es porque tú no quieres. Sí. Porque, por ejemplo, la Biblioteca de Nueva York tiene clases gratis. Yo regresé a tomar unas clases de esas en Advanced English, en inglés avanzado. Ajá. Ujú. Me ayudó bastante a recordar ciertas cosas. Hay cursos para hacer el bachillerato, las personas que no han terminado el bachillerato. Hay cursos para prepararse para la ciudadanía. Tenemos muchísimos residentes que por el miedo a no hablar el inglés no se han hecho ciudadanos, pero se les ha olvidado que tener la residencia es un permiso para estar en el país. ¿Y qué pasa si hay un cambio y se acaba el permiso? E- Exactamente. Entonces, hoy hablaba casualmente con alguien que entré a un lugar y hablaba con esta persona, y la mamá de esta persona, que ahora va a ser mi cliente, lleva en el país como 35 años. Ujú. Puedes creer que no se ha hecho, no habla el idioma y no se ha hecho ciudadana. Entonces, eso es algo que de verdad como comunidad tenemos que incentivar nuestros familiares, amigos, los que sean, a que hay opciones de estudiar. Usted no tiene que ser un hablante y hablar súper fluido, pero sí Entender y tiene que darse a entender. entender, por lo menos Exacto, para el examen, ¿sí? De la ciudadanía, exactamente, ¿sí? exactamente. Y cuando ya tú vives acá, te acostumbras a escuchar y a escuchar y a escuchar, entonces se te va a hacer mucho más fácil. Pero ese miedo que tenemos a presentar una entrevista, cuando las entrevistas no son difíciles, bueno, también, por ejemplo, Moni, hay personas que tienen discapacidades. Tuve una clienta, es colombiana, es del Huila, ella tuvo cáncer y ella, después del cáncer, tiene un problema de memoria terrible. O sea, hay veces que se le olvida que tiene la estufa prendida. Oh, sí. Son cosas que son, y bueno, la remitimos al neurólogo. Ella, con el tema de su revisión de que todo esté bien, después del cáncer, el neurólogo la examinó. Hay un formulario que, que el doctor tiene que llenar donde indica por qué esta persona no tiene la capacidad de memorizar o aprender otro idioma. Bueno, pues ella, juiciosa, hizo la tarea, aplicamos, el oficial revisó el examen, revisó toda la historia clínica y todo, la aprobaron y ella hoy en día es ciudadana. Pero Sí, es esa falta de desinformación, Moni, que sí. aquí hay de todo. Bueno, Nore, yo quería, Ivette, darte las gracias por participar en este episodio. Yo sé que va a ser de gran ayuda para todos nuestros oyentes. Y bueno, ¿dónde te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos tener acceso a ti? Bueno, pues tengo Instagram y es @norelawfirm, es mi apellido. También tengo un website que es igual. Yo creo que tú lo puedes poner por acá, ¿cierto? Por acá Ujú. abajito. Y para los que están en Colombia, mi número de teléfono es 321-870-2676. Y para los que están acá dentro de Estados Unidos es 631-612-7558. Igual yo voy a estar dejando toda la información en la descripción.
para que puedan acceder al web y puedan tener toda la asesoría que requieren de cambio de estatus. Muchas gracias por asistir. A ti, Mónica, de verdad, mil, mil, mil gracias por haber compartido este tiempo conmigo.